Listo. Muy buenos días, iglesia. Espero que se encuentren muy bien. Antes de empezar y que los niños terminen de salir, gracias Dani. Listo. Quiero darles un pequeño reporte. Yo no sé si atrás ven bien, pero quiero darles un pequeño reporte acerca del Ministerio Red. Creo que es importante que ustedes sepan lo que estamos haciendo y lo que se ha venido haciendo durante este año. Hemos tenido 8 reuniones en fundación, 4 reuniones en el Hospital Simón Bolívar. Para los que no sabían, este año nos abrieron las puertas del Hospital Simón Bolívar. Mal contado, evangelizamos o hemos evangelizado 130 mamás, 130 familias de diferentes ciudades, Tolima, Arauca, hemos tenido hasta internacionales de Guatemala. Hemos podido dar 60 Biblias o entregar 60 Biblias, y como ministerio hay 11 personas que están sirviendo, que estamos sirviendo juntos en el ministerio, y como ministerio también estamos estudiando liderazgo cristiano internamente. Yo les paso estas, no sé si llamarlo estadísticas, pero sí unos datos para que ustedes sigan orando por nosotros, ¿sí? Gracias a Dios hemos visto la mano de Dios actuar por medio del ministerio, pero no es sencillo. No es sencillo ir a predicar el evangelio, no es sencillo ir y predicarle a una persona que de pronto está perdiendo a su niño en una UCI, o lo va a perder o no sabe si lo va a perder. Entonces, quiero pedirles desde el liderazgo del ministerio que por favor sigan orando por nosotros. Es lo que quiero dejarles en el corazón de ustedes. Listo. No pasemos todavía a la siguiente diapositiva. Permítame orar para empezar. Dios, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy finalizamos nuevamente una serie, Señor. Vimos tu carácter, Señor, tus atributos, Padre. Y gracias porque realmente podemos conocer quién eres tú, podemos confiar en ti, podemos refugiarnos en ti, Señor. Gracias por ser quien eres, Señor. Gracias porque tú no cambias y siempre vas a ser un Dios paciente, un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor, un Dios de ira. Pero es el Dios en que podemos confiar, Señor. Te pido que hoy podamos aprender algo más de ti, Señor, que podamos recordar algo más sobre ti, Señor, y que nuestra vida sea confrontada con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Todavía no la pasen. Hombres, les voy a presentar unas imágenes que a usted les va a dar miedo, les va a dar terror. Y mujeres, ustedes se van a alegrar. Van a decirle, ya hay plan para esta tarde. Pásame la primera, por favor. Casa Ideas. ¿Alguien sabe qué es Casa Ideas? Sí, las mujeres levantaron la mano. Miniso, ¿cierto? Yo, amén, sí, por ahí dijeron. Este es el peor para mí, Dollar City, ¿cierto? A las mujeres les encanta ir a Dollar City y no importa si van a uno, siempre le van a salir con el cuento del próximo al que vayan, hay más surtido, ¿cierto? Y la última imagen es como un famoso vitrinear. Y hombres, ustedes no me van a dejar mentir, pero uno se tiene que armar de paciencia, ¿cierto? Algunos ya están tan amaestrados que ya les gusta ir allá, inclusive. Pero tenemos que armarnos de paciencia. Pero esa paciencia del ser humano es muy limitada. Esa paciencia es corta, es vulnerable. Esa paciencia es débil y su fundamento siempre es satisfacer nuestros propios deseos. Usted tiene paciencia en un trancón, pues para que ande más rápido, pero no le interesa qué es lo que está pasando adelante en el trancón. Usted va, de pronto, ojalá no sea así, tiene paciencia con su cónyuge o con su mamá si la acompaña, pero usted no quiere estar ahí. Esa paciencia es egoísta. Pero la paciencia de Dios radica en que Él espera que nosotros pongamos nuevamente nuestra mirada en Él. Lo repito, la paciencia de Dios radica en que Él espera que nosotros pongamos nuestra mirada nuevamente en Él. En las últimas semanas, casi 2 meses, hemos visto varios atributos del Señor. Hemos visto su amor, hemos visto su ira, su paciencia. Bueno, hoy vamos a ver su paciencia, su misericordia, su eternidad. Muchos atributos que hemos visto. Y es que recuerde que nosotros tenemos un propósito principal este año como iglesia. No debería ser para este año, debería ser para siempre. Y es que pongamos nuestra mirada nuevamente en Cristo, nuevamente en Dios. Y antes de empezar a hablar de la paciencia, yo quiero preguntarle algo a usted.
Lo más natural, ya les hago la pregunta, pero lo más natural, lo más normal, es que cuando usted haya visto quién es nuestro Dios, cuando usted haya visto cómo es su amor, cómo es su misericordia, etcétera, etcétera, es para que a hoy en día su vida esté totalmente inclinada ante Él. Es decir, su vida no puede ser igual. Cuando uno conoce a una persona y esa persona a uno le llama la atención, seguramente usted cambia muchas cosas de las que estaba haciendo. Y la pregunta que le quiero hacer hoy es si su vida sigue siendo igual antes de que empezamos esta serie de los atributos de Dios. Porque no debería ser así. Su pensamiento tuvo que haber cambiado. Tuvo que haber cambiado, es lo más natural. Vuelvo y repito, lo más normal que debe pasar en la vida del creyente. Usted no puede ser el mismo de hace 2 meses cuando empezamos esta serie. Porque chocarse contra el Dios que tenemos, chocarse contra el carácter de nuestro Dios, tiene que ocasionar un cambio profundo en nuestras vidas. Cuestiónese eso antes de que hoy veamos el último atributo, porque hoy finalizamos esta serie. Y si su respuesta es que sí, que su vida sigue siendo la misma, que se sigue comportando de la misma manera, que sigue luchando con lo mismo de la misma manera, yo con amor se lo digo, pero póngale atención a lo que estamos aprendiendo acá, no solo conmigo, sino con las personas que han estado en estas últimas semanas acá. Tómese en serio a su Dios, porque es su Dios. Hoy terminamos con el atributo de la paciencia del Señor. Y este es uno de los atributos que yo creo que es un poco el de mayor consuelo que trae a mi vida. Y es uno de los atributos que menos hablamos dentro de la congregación. Y es que en Éxodo 34:6, no te preocupes que ahí no está, si quieres pasar a la siguiente, dice: Jehová fuerte, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Dios es paciente, Él es tardo en ira, lo vimos hace 15 días, pero es el Dios de la paciencia. Romanos 15, 5 al 6. Él no solo ejecuta su paciencia, Él no, lo va a generalizar más, Él no solo ejecuta un amor, Él es amor. Si usted quiere la definición de amor, es Dios. Si usted quiere la definición de la paciencia, es Dios la paciencia, es Dios el que ejecuta, y Él es el mismo que ha creado la paciencia, es el Dios de la paciencia. Segunda de Pedro 3:9 dice que Él es paciente con nosotros, esperando que nadie se pierda, sino, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios también nos dice que Él no se complace en derramar su ira, en Miqueas 7, sobre el impío, sino que Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Y ahora un momento, iglesia, y tuve una conversación con los ancianos sobre este tema, que tenía una duda gigante, y es saber si la paciencia de Dios en algún momento va a terminar. Y déjeme decirle que sí. ¿En algún momento? Todavía no. En algún momento va a haber un llorar y un crujir de dientes para aquellos que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Y ahí se habrá agotado toda oportunidad, toda paciencia, y por toda la eternidad esas personas van a pasar una eternidad sin Él. Yo espero, y estoy casi seguro, no estoy seguro que ustedes y muchos de los que estamos acá hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero en algún momento esa paciencia se va a acabar, y vamos a ver desde dónde arranca y cómo funciona esa paciencia de Dios. Vamos a verlos en 3 puntos muy sencillos: la paciencia de Dios, la paciencia en Jesús, y por último, esas implicaciones que tiene esa paciencia en nuestra vida como creyentes. Punto número 1, y es algo que yo les decía ahorita doble vez, prácticamente este es el resumen de la enseñanza. Punto número 1 dice: la paciencia de Dios radica en que Él espera que volvamos nuestra mirada a Él. Vamos a explicarlo. Vamos a ponerle contexto a las cosas, a este punto como tal. Contexto: hemos venido hablando de los atributos, sabemos muy bien que Él es amor, sabemos muy bien que Él es un Dios eterno, sabemos que Él es un Dios omnipotente, ¿cierto? Que creó, hizo la creación y que nos creó a nosotros, que todo empezó en el jardín del Edén con nosotros. Creó a Adán y Eva, y el propósito de Adán y Eva, como lo hemos venido aprendiendo también, era darle la alabanza, la gloria y adorarle a Él.
también sabemos qué fue lo que pasó. Adán y Eva pecaron, se desviaron de su camino, se desviaron de su propósito y comenzaron a servir al creador, a la criatura y no al creador. Desde ese momento, Dios ha tenido paciencia con la humanidad. Desde ese momento, si usted ha podido y ha tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, desde ese momento Dios tiene paciencia con nosotros. Voy a leer muchos versículos en los próximos 7 minutos, no los busque, póngame atención a lo que voy a leer. Vamos a ver cómo era el pueblo de Israel y por qué no, porque cómo somos nosotros en este momento. ¿Listo? Concentrados. Isaías 5, 18, 25. Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, hasta que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Hasta se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer. Que el Santo de Israel lleve a cabo su plan porque queremos saber qué es. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para todos los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que puedan tomar, aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo y ha levantado el puño para aplastarlo. Su puño todavía está listo para asestar el golpe. Oseas 4. No hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra, en nuestra tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas, cometes adulterio, hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Comerán, pero seguirán con hambre, se prostituirán, pero no lograrán nada porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. Piden consejo a un trozo de madera, creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras esos ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas. Suben a las colinas para quemar incienso bajo la sombra. Sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Jeremías 32, que está en la pantalla. Los pecados de Israel y de Judá, los pecados de la gente de Jerusalén, de los reyes, de los funcionarios, sacerdotes y profetas han provocado mi enojo. Mi pueblo me ha dado la espalda, mi iglesia me ha dado la espalda y no quiere regresar. A pesar de que les he enseñado con diligencia, no aceptaron la instrucción ni obedecieron. Levantaron sus ídolos abominables, edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben Hinnom, y allí sacrificaron a sus hijos e hijas a Moloc. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera se me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Qué maldad tan increíble la que hizo que Judá pecara tanto. Y el último, para hacer una pausa, Lamentaciones 4:6, la culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma. ¿Se acuerda de cómo era Sodoma? Era mayor, donde en un instante cayó el desastre total y nadie le ofreció ayuda. Sí, ese es el pueblo de Israel. Y eran terribles, ¿cierto? Eran bastante tercos, bastante independientes del Señor, yo los llamo de esa manera. Buscaban la independencia del Señor hasta tal punto que ofrecían sus hijos y sus hijas a un becerro, a una estatua. Usted dice, no, pero ya no pasa acá, eso en la iglesia no pasa. Desenfrenos sexuales, no. Ofrecer mis hijos a un Dios, no, eso no pasa acá. Tal vez no pase de manera de sacrificar a un hijo ante un ídolo, pero ¿cuántos de ustedes no entregan a sus hijos en bandeja de plata a este mundo? Para que el mundo los eduque, para que el mundo los atraiga, porque quiere que su hijo sea exitoso. Es lo mismo. Perdónenme, no veo ninguna diferencia con lo que pasaba en el pueblo de Israel en su momento. Aún así Dios tuvo paciencia de su pueblo. Vamos a seguir leyendo un poco más acerca de esa paciencia en el Antiguo Testamento. Nuevamente voy a leer varios versículos, póngame atención. Vamos a entrar a la temporada de los jueces. Jueces, que fue un tiempo donde Dios enviaba a alguien para liberar a su pueblo y el pueblo volvía y hacía lo mismo. Jueces 2:11. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Jueces 3:7. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera.
Jueces 3:12. De nuevo los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y por la maldad de ellos el Señor le dio dominio sobre Israel al rey Eglón. Jueces 4:1. Muerto Adot, los israelitas hicieron o volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Jueces 6:1. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y los entregó a los madianitas durante 7 años. Jueces 10:6. Una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Jueces 13:1. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y Dios los entregó a las manos de los filisteos y los oprimieron por 40 años. Uno trata de ponerse un poquito en el contexto o en los pies de Dios. A la primera yo ya hubiera dejado ese pueblo a un lado. A la primera yo me aburro de Manuel y no le tengo más paciencia. Este man comete una y otra y otra y otra vez. Le envío personas, porque Dios envía personas así como los jueces que confrontan la vida de uno y uno, bueno, está bien, pero se va la persona otra vez. Ponga la edad que usted tenga, yo tengo 25 años. 15, 40, las edades que hayan acá. Ese tiempo Dios ha sido paciente con usted todos los días. Y ahorita vamos a ver algo más interesante. Y si lo quiere medir en mejores tiempos con el pueblo de Israel, póngale atención a los siguientes versículos. Primera de Reyes 14:21. Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años y calculadora en mano, y me van a ayudar a mirar más o menos cuántos años vamos a contar. Reinó 17 años en Jerusalén. Durante el reinado, los habitantes de Judá hicieron lo malo ante los ojos del Señor y provocaron el enojo de los pecados que cometieron. 17 años. Primera de Reyes 15:1-3. Habían comenzado a gobernar Judá en el año 18, el reino de Jeroboam, reinó 3 años y su pueblo no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. 3 más. Primera de Reyes 15:25-26. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar en Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre. 2 años más. Hubo guerra. Primera de Reyes 15:32. Hubo guerra constante entre el rey de Asa de Judá y el rey de Baasa de Israel. Baasa reinó en Tirsa 24 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió el ejemplo de Jeroboam, más 24. Josafat, hijo de Asa, comenzó a gobernar cuando tenía 35 años, subió al trono y reinó 25 años. Josafat, al parecer, fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa e hizo lo agradable a los ojos del Señor, pero le faltó, no hizo la tarea completa. Sin embargo, durante su reinado no quitó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí, más 25. Ocosías, Primera Reyes 22:51, comenzó a reinar a los 17 años. Reinó 2 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor, más 2. Joram, hijo del rey Josafat, Segunda Reyes 8:16. Joram tenía 32 años y reinó 8 años. Sin embargo, él siguió el ejemplo de Israel y fue tan perverso como el rey Acab. ¿Recuerdan el rey Acab? Bueno, más 8 años. Y el último, Segundo de Reyes 13:1-2. Joacás, rey de Jehú, gobernó durante el año 23 del reino de Joás y reinó en Samaria 17 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cuánto dio la suma? 98 años. Y usted no es paciente 1 hora en un trancón. Y usted no es paciente media hora en un Dollar City. 98 años. Y me quedo corto, porque me salté muchos otros reyes. Y esa es la temporada de los reyes. Cuéntenla de los jueces. Cuéntenlas de Adán y Eva, hasta hoy. Sin entrar en discusión, por ahí unos 5.000 años que el Señor ha sido paciente. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que opera en su vida. Ese es el Dios que lo ama a usted. Ese es el Dios que dio a su Hijo por usted. Dios paciente. Y si quiere quedarse en el Antiguo Testamento, veámonos cómo es la realidad. Romanos 3:10-18. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo. Estamos hablando ya, si quiere verlo de esa manera, Nuevo Testamento.
No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Ni usted ni yo somos sabios, ni usted ni yo buscamos a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan, lo que hablamos es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua y mi lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Eso era lo que usted y yo éramos antes de conocer al Señor Jesucristo, y eso espero que nosotros podamos haber cambiado después de eso. Pero aún así tenemos esa naturaleza pecaminosa en nuestras vidas, y siempre, siempre, siempre Dios, tanto en el Antiguo Testamento con el pueblo y ahora nosotros como iglesia, siempre el llamado es al arrepentimiento. Siempre el llamado es a que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. Siempre. Todos los días. Y tan grande es su paciencia, que lo leí en un libro y para que ustedes me puedan entender mejor y se puedan sorprender. Casados, pero igual también los solteros pueden entender. Casados, piensen en su cónyuge como si todos los días, absolutamente todos, usted lo viera siéndole infiel con otra persona. Y lo viera ahí, escribiéndole a alguien, viéndose con alguien, estando con alguien, y usted le viera todos los días. Y usted tuviera paciencia. Porque esa misma infidelidad que la podemos proyectar a un matrimonio es la misma infidelidad que nosotros hacemos con nuestro Señor Dios. Todos los días vamos tras las cosas de este mundo. Todos los días queremos gobernar en nuestras vidas, conseguir un mejor trabajo, que me vaya bien. Todos los días, que no está mal que le quiera ir bien en el trabajo, pero es su prioridad. Todos los días encuentra algo que sustituya a Dios. Todos los días hay un pero para venir a servir. Todos los días hay un pero para venir a una iglesia. O hay un pero para hacer su devocional. Hay algo más en su vida que no es Dios. Ojalá no sea así. Pero si es así, quiero decirle que Dios tiene paciencia de usted. Y ese es nuestro Dios. Yo sé que las cosas suenan graves, pero también la palabra de Dios nos da esperanza. Segunda de Pedro 3:15, si está proyectado. Si me ayudas, porfa. Recuerden, iglesia, recuerde cada uno el que está acá. Recuerda, Emanuel, que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. El propósito del Señor, y como está en el primer punto, es que podamos volver nuestra mirada a Él. Y si usted quiere ponerlo en unas palabras más sencillas, la paciencia de Dios radica en que la gente pueda llegar a ser salva. Como les dije, habrá algún momento en que la paciencia de Dios se va a agotar. Pero esa paciencia de la que hemos hablado, de la que hemos podido ver en la palabra, tiene un propósito, y es que da tiempo para que la gente sea salva. Romanos 2:4 dice: Iglesia, Emanuel, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo y conmigo? ¿Acaso no significa nada para ti? Excelente pregunta. ¿No es que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Cuando uno ve los atributos del Señor, es muy, muy chévere, ¿cierto? Por no decir otra palabra juvenil. Y uno se maravilla de saber el Dios que tiene uno, del carácter de nuestro Dios. Pero el cómo es Dios, el carácter que tiene Dios, tiene un propósito, para darse a conocer obviamente, pero es para que usted y yo entendamos a quién le pertenecemos. Entendamos que nuestra vida debe ser guiada, debe ser hincada ante nuestro Dios. Yo no me hinco y no seguiré a nadie nunca en la vida sin antes conocerlo. Y no seguiré a nadie en la vida si cuando lo conozco veo que no es congruente con su carácter. Pero si yo me choco contra Dios, y como nos hemos chocado en estos últimos 2 meses con cada uno de estos atributos, ¿a dónde más voy a ir? No puedo ir. ¿No? Y espero que usted tampoco tenga ese sentimiento. No puedo ir, no me puedo esconder. Él merece mi vida, mi dinero, mi tiempo, todo, absolutamente todo. Dios es paciente con usted.
No abuse de la paciencia del Señor y vuelva su mirada hacia Él. Segundo punto, la paciencia de Dios se puede cumplir solo por medio de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a esa paciencia de Cristo. ¿Cómo fue la paciencia de nuestro Señor Jesucristo en estos 3 años, o en esos 3 años que estuvo de ministerio full, aunque fueron 33 totalmente en su vida, pero de ministerio full 3 años? Cristo fue paciente con los que le rodeaban mientras estuvo en la tierra. Él no solo se dedicó a aguantar y a soportar a la gente, ¿sí? A 12 discípulos, que vamos a ver muy bien cómo fue la actitud de ellos, pero todas las multitudes que le seguían, Él fue paciente hasta con ellos. Y era paciente para que ellos entendieran que Él era el Mesías. Era paciente para que ellos entendieran que Él era el Mesías, que era el cumplidor de esa promesa que por mucho tiempo el pueblo había estado esperando. Y le vieron y no le reconocieron. Fue paciente hasta para ver eso en las personas. Él llamó al arrepentimiento a las personas. Mateo 4:17. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Tuvo paciencia de sus detractores, de los fariseos, de los escribas, de todo aquel que estaba en contra de él. Mateo 15 del 7 a 10. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero con su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud, donde seguramente habían personas que eran sus detractores, y les dijo: escuchen, les dijo, y traten de entender. Cuando yo leo esto, yo digo, no, pues sí, le dio palo a sus detractores, pero aún en la multitud que tenía, les digo: por favor, escuchen lo que les trato de decir. Iglesia, por favor, traten de escuchar lo que no solo yo, lo que cada persona que ha influido en su vida les intenta decir, y es que vuelvan su mirada a Cristo. Siempre lo diré de esta manera: muchos escucharán y algunos no harán caso, ¿cierto? Pero hay otros que sí van a escuchar y van a volver su mirada al Señor. Siempre va a pasar de esa manera. Siguiente diapositiva, por favor. Jesús fue paciente hasta en el proceso de su sentencia, y muerte. Mateo 26, 65 al 68. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban: profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Algunos, Mateo 27, 27 al 31, algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo regimiento, le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata, armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: viva el rey de los judíos. Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. No sé si usted sabe que es una caña de junco, pero es un palo bastante grueso. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarle. Mateo 27, del 27 al 34, sigue con ese relato de la muerte y la sentencia del Señor. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y lo desnudaron. Le echaron un manto escarlata, le dijeron: salve el rey de los judíos. Cuando estaba en la cruz, versículo 42 dice: a otro salvó, que se salve a sí mismo, no se puede salvar, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Siempre hemos dicho lo mismo y vale la pena hacer la similitud, pero si usted hubiera sido Jesús y yo tengo el poder, yo no aguanto eso. A la primera escupitajo que me hubieran dado, chao, me desaparezco, no sé, o les mando un rayo para que se quemen ahí.
yo no hubiera tenido esa paciencia. Uno puede ver el carácter de Dios completo, si lo que usted quiere ver completo el carácter de Dios en una situación de su vida o en una situación de la palabra, fue en la sentencia, en la muerte de Él. Se vio su amor, su soberanía, su paciencia, su misericordia, su ira. Él tuvo paciencia en su sentencia y muerte. ¿Quiere ver los resultados de esa paciencia? Mateo 27, 51 al 54. Cuando murió, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Vale parafrasearlo, la tierra tembló y las rocas se abrieron en dos. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, habían muertos, resucitaron, entraron a la santa ciudad de Jerusalén y se apareció mucha gente. Versículo importante, el 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Uno de los primeros resultados. Entonces este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Conecta con 2 de Pedro 3:9. La paciencia de Dios tiene un propósito, es que la gente sea salva. Dios tiene paciencia de usted, tiene paciencia de mí. Tal vez ya tenemos la salvación, pero tal vez nos hace falta comprender quién es mejor Él en nuestras vidas. Como le decía al principio, ojalá usted no siga igual como ha venido viviendo en los últimos 2 meses, o si no, con todo el respeto y el amor y el cariño, pero usted no hace a qué ha venido en estos últimos 2 meses para comprender lo que hemos visto y seguir viviendo de la misma manera. Pareciera que la paciencia de Cristo finalizara ahí. Y acá yo me identifico mucho con este pasaje. Hechos 1 del 6 al 8 no está ahí, lo voy a leer. Ya había resucitado Jesús, ya iba a ascender, estaba a nada de ascender, yo no sé, pero si usted tuviera la oportunidad de preguntarle algo al Señor antes de que hubiera ascendido, yo le hubiera preguntado otra cosa. Pero vea lo que sus discípulos le preguntaron. Discípulos que ya habían pasado 3 años con Él, discípulos que habían negado algunos a nuestro Señor Jesucristo, discípulos que vieron resucitarle, le vieron vivo, compartieron 40 días con Él después de resucitar, y vean la pregunta que hace los discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿cuándo restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Igual, si yo hubiera sido Jesús, perdí mi tiempo. 3 años y medio enseñándoles por qué vine, 3 años bueno, 3 años y un poco más de tiempo, no 3 años y medio, enseñándole por qué vine, todo lo que hice, milagros, y estos siguen teniendo la mentalidad, y nosotros seguimos teniendo la mentalidad: Señor, ¿y cuándo es que me vas a sanar? ¿Cuándo es que mi matrimonio va a estar bien? Son buenas peticiones, no me lo haga malentender. Señor, ¿y cuándo es que harás esto? ¿Cuándo es que me vas a dar mi trabajo? Señor, ¿cuándo? Cuando Dios ya hizo lo más importante en su vida, ya lo hizo Jesús por medio de una cruz. Jesús le responde, no, muy sabio, yo creo que aguantó ahí su ira. No les toca saber a ustedes los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y subió. ¿Cierto? Qué pésima pregunta. Hubiéramos hecho otra pregunta ahí antes de que Jesús, pero era necesario porque reveló el carácter de los discípulos. Es necesario porque revela nuestro carácter. Dios tiene paciencia todavía con nosotros y nos promete que realmente cuando hemos creído en su palabra y cuando leemos que el pasaje principal es 2 de Pedro 3:9, el Señor no va a retardar su promesa. El Señor no retarda la promesa que le hizo a usted. Puede descansar en que Dios va a cumplir absolutamente todo lo que ha dicho en su palabra. Y puede descansar, sí, porque lo haya dicho de Él, pero porque usted ha aprendido cómo es su carácter y sabe que Él no puede mentir. Sabe que Él no va a cambiar, que es un Dios inmutable. Pero según algunos, no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. En este momento me voy a dirigir a las personas que no han comprendido el Evangelio. Mi hermano, nosotros como creyentes podemos tener la certeza de que aun cuando la hemos embarrado tanto,
y cuando la hemos seguido embarrando, Dios tiene paciencia, tiene amor con nosotros y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos entendido que vamos a pasar una eternidad con Él. Pero esa paciencia también aplica para usted. Si usted no ha aceptado en este momento al Señor Jesús como su Señor y Salvador, Él es paciente para con usted, no queriendo que usted se perezca, sino que proceda al arrepentimiento. No piense que la paciencia del Señor va a ser para siempre. Acepte al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Por favor. Es un ruego que uno, cuando está en una posición, no solo acá encima de una tarima, sino cuando uno predica el Evangelio a otras personas y pasan por diferentes o tienen diferentes situaciones y no sé cuál sea su situación en este momento, lo importante es que ellos lleguen a la palabra, lo importante es que ellos lleguen a Cristo. En algún momento esto se va a acabar y ustedes lo saben muy bien, pero la paciencia del Señor es para que usted no perezca, no abuse, de esa paciencia del Señor. Por favor, ahora sí me dirijo a todos, por favor, mire su manera de vivir, mire su manera de hablar, mire su manera de pensar, mire su manera en cómo hacen las cosas. ¿Usted actúa de acuerdo como es Dios? No, llevo 2, 3 meses haciendo esta prédica y perdóname Dios porque no he valorado tu amor, no he valorado tu eternidad, tu soberanía, perdóname. La invitación es que usted vuelva a poner su mirada a Dios. Tercer y último punto, la paciencia de Dios nos hace aptos para ser pacientes en Él. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de usted y la mía. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Normalmente pensamos que los atributos del Señor, ¿cierto? Incluido obviamente la paciencia, son cosas que nosotros podemos hacer. ¿Nosotros podemos amar como Dios? No, 100% no. Y no sé qué porcentaje, no me atrevo a decir qué porcentaje. ¿Usted puede ser paciente con los demás? Sí, pero no al nivel de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Es muy distinta la paciencia de Dios a la de nosotros. Sin embargo, no solo podemos ser pacientes, no solo podemos verdaderamente ser pacientes conociendo quién es nuestro Señor, sino que realmente podemos mostrarle a Él a través de nuestro carácter. Él se deleita en que nosotros reflejemos su carácter. Y eso obviamente incluye la paciencia. Pero la paciencia de nosotros radica en que nosotros guardemos los mandamientos del Señor y la fe de Jesús. La paciencia no radica en que usted ahorita espere una hora para salir a Chía por el trancón de la autopista norte. A mí me toca ahorita tomar esa ruta y sé lo que me espera y tengo que ser paciente. Pero no radica en eso, radica en que usted guarde los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Pero para guardar la palabra del Señor y la fe en Jesús debemos conocerla a Él. Debemos poner nuestra fe en Él. Y es por eso que cuando usted guarda la palabra del Señor, cuando usted guarda la fe de Jesús, usted conoce a Dios. Y por automático, usted pone nuevamente su mirada en el Señor y recuerda que Dios es paciente con usted. Hace mucho sentido esto a muchas cosas de nuestras vidas. Vamos a leer varios versículos que vamos a entender cuando habla de la paciencia hacia nosotros, cómo lo debemos aplicar. Romanos 5 del 1 al 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, aquí va lo importante, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Voy a dejarlo hasta ahí. ¿Usted sabía, creyente, que las tribulaciones producen en usted el querer guardar la palabra de Dios y la fe en Jesús? Lógico, ¿cierto? Pues suena lógico, debería ser lógico en su vida y en mi vida. Las tribulaciones no es más para que Dios forme nuestro carácter, y por medio de que Él forma nuestro carácter tenemos que guardar la palabra del Señor.
Las tribulaciones cuando pasan en su vida no es porque Dios está enojado con usted. La tribulación que pasa usted en su vida, cualquiera, póngale el nombre que quiera, es para que usted se vuelva a Él, para que usted guarde los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Apocalipsis 14:12. Lucas 21:19. Con su paciencia y con mi paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Sabe usted que guardando la palabra de Dios y la fe en Jesús, las personas que aún no creen y que lo tratan mal pueden llegar a la salvación? ¿Sabía usted que su testimonio puede que una persona vea a Cristo por medio de usted y se acerque al Señor? Si lo quiere poner de otra manera. Santiago 5:7-11. Es el versículo que yo creo que más repite la paciencia en varios versículos continuos en la Biblia. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Si lo quiere reemplazar con Apocalipsis 14:12, por tanto, hermanos, guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Es decir, los profetas guardaron los mandamientos del Señor y la fe de Jesús. Tomémoslos como ejemplo, que hablaron en el nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, es decir, habéis oído de que Job guardó los mandamientos y la fe inclusive de Jesús. Y habéis visto en el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nuestra paciencia es una paciencia diferente a la del Señor. Pero nuestra paciencia hace que nosotros volvamos nuestra mirada a nuestro Señor si nuestra paciencia es correctamente definida. Y la paciencia es que usted guarde los mandamientos del Señor y la fe en Jesús. De eso habla la palabra. De que le sigamos a Él, de que le obedezcamos, de que creamos en Él. Esa última parte es muy importante, la fe de Jesús. De eso se trata mañana mañana es festivo, pero mañana cuando esté en familia, ahorita en la tarde, de eso se trata su vida. Si usted ha creído en el Señor Jesús, que guarde su palabra, que la ponga en práctica, obviamente, pero sobre todo que crea en lo que Jesús ha hecho en la cruz por usted. No menosprecie a su Dios, no menosprecie el carácter de Dios, no menosprecie su paciencia. La paciencia tiene un límite. No sabemos, pues sabemos cuándo, el momento por el cual va a dejar de ser paciente, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Ponga su confianza en Él y en aquel que ha muerto en la cruz por usted. Y quiero terminar con un pensamiento y va muy conectado con lo que estábamos viendo al principio. Yo espero que su vida haya cambiado en estos 2 meses. No tienen que ser full, ¿cierto? Pero cuando yo conozco a mi Dios, cuando yo conozco el amor que Él me tiene y el amor de Él, cuando yo conozco su misericordia hace 8 días, cuando reconozco su ira hace 15 días que lo vimos, cuando reconozco su soberanía, creo que fue la primera que vimos, no puedo ser igual. Y su vida cambia no solo para que usted alabe más al Señor, sino que su vida cambia porque realmente Dios lo quiere usar para que otras personas puedan llegar a Él. Ojalá no hayas aprovechado estos 2 meses. Este estudio de los atributos de Dios, lo decía Cristian Ramírez hace 15 días cuando predicaba sobre la ira, el tema de los atributos de Dios es un pilar de nuestra vida. Es una base donde podemos construir, es una base donde usted tiene confianza para vivir su vida cristiana. Porque puede pasar lo que sea. Puede inclusive la muerte tocar en nuestras casas. Y no vamos a temer. Y no vamos a temer porque seamos valientes, porque seamos muy enérgicos, sino que no vamos a temer porque Dios está con nosotros. No vamos a temer. No vamos a temer por el carácter del Señor. Porque Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo y para mí eso es suficiente.
le animo y le exhorto a que pueda entregar su vida a Dios, y que si de pronto no ha estado muy pendiente en estos últimos 2 meses y medio acá en la iglesia, tenemos las grabaciones de cada atributo que se predicó, y vuelva a recordarlo. Yo he visto los atributos de Dios, sin mentirles, como unas 4 veces en mi vida estudiados. Todavía me sigo sorprendiendo de las cosas que Él hace por nosotros. De hoy en 8 empezaremos Hebreos. Ahí les hago el spoiler. Hebreos. Cambiamos el chip un poquito de lo que vemos, de lo que estamos viendo, pero Hebreos me explica a mí el Antiguo Testamento y me hace volver a poner nuestra mirada en nuestro Dios. Si no le fue suficiente con los atributos de Dios, que le debería haber sido suficiente, póngale atención también a este estudio de Hebreos que vamos a realizar. Y ojalá también la paciencia del Señor le anime a ser paciente con los demás. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, gracias por quién eres tú, Señor, por tu carácter, por tu perfección. Y perdónanos, Padre, porque no lo valoramos y lo recordamos solo cuando nos conviene. Recordamos que eres un Dios amoroso cuando nuestra vida está bien, pero no lo recordamos cuando estamos pasando alguna dificultad, Señor. Perdónanos porque pareciera como si fueras un Dios bombero en nuestras vidas y te buscamos y recordamos quién eres tú solo cuando nos interesa, Señor, solo cuando realmente lo necesitamos. Perdónanos porque nuestras vidas pareciera como si no fuéramos creyentes, Señor, pareciera como si no conociéramos de ti, Señor. Perdónanos porque tal vez nuestra vida no ha cambiado en nada desde que empezamos este estudio y te empezamos a conocer un poco más. Seguimos siendo las mismas personas de hace 2 meses, Señor, aún a pesar de cruzarnos contigo cara a cara y conocerte a ti por medio de tu palabra, Señor. También yo te doy gracias, Padre, porque eres un Dios paciente con nosotros, Señor. Aun cuando te hemos despreciado, Señor, aun cuando te hemos sido infiel todos los días, Señor, por medio de un pensamiento, por medio de nuestro pecado, Señor, tú sigues ahí, sigues esperando y diciendo que volvamos a ti. Y para mí fue un llamado de volver a ti, Señor. Para mí también quiero que sea un llamado a la iglesia, Señor, para que ellos vuelvan a ti, para que volvamos a ti, Señor, para que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. No solo por este año, porque sea un eslogan tal vez o una frase célebre de este año de la iglesia de poner nuestra mirada en ti, Señor, sino que sea para siempre, sea para la vida que tengamos aquí en la tierra, Señor, sea para la eternidad que pasemos contigo, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor. Pero yo te pido que no la menospreciemos, Señor, y que no nos hagamos el de la vista, Señora, al saber que eres tú así, y jugar y menospreciar lo que tú eres, Señor. Gracias por ser quien eres, Señor, y gracias porque también, como lo vimos, tú nunca vas a cambiar. Nunca vas a dejar de ser paciente en esta tierra. Cuando estemos aquí en la tierra, nunca vas a dejar de ser amoroso, Señor. Te damos gracias porque ese es nuestro Dios. Podemos confiar en ti, en tu palabra y en lo que eso trae para con nosotros, Señor. Gracias por la iglesia, Señor, por las cosas que estamos viviendo, que hemos vivido, Señor, que hemos de vivir también en el futuro, Señor. Gracias porque tú formas nuestro carácter y si permites tribulaciones en nuestras familias, así como hay alegría, pero también hay llanto, Señor, es porque tú nos estás formando, Señor, porque tú quieres que guardemos tus mandamientos y nuestra fe en ti, Señor. Gracias, Señor. Permítenos también que esto genere gozo en nuestro alma y nuestro corazón, Señor, que cuando salgamos de acá, Señor, podamos decirle, no solo a nosotros, sino al mundo, Señor, decirle, este es nuestro Dios, este es nuestro Dios, y en Él vamos a confiar, y en Él vamos a poner totalmente nuestra esperanza. En Él podemos confiar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Emanuel.